Buenas noches y bienvenidos a una nueva temporada de Hosteltour Televisión, que iniciamos, como es habitual, coincidiendo con el fin de la temporada alta turística. Un periodo que este año ha estado marcado por la moderación después del boom post-pandemia, en un escenario en el que la inflación, el encarecimiento de los precios y las olas de calor han tenido peso en las decisiones de los viajeros. Los españoles han ajustado sus hábitos vacacionales, descendiendo las estancias en la costa y los viajes al extranjero también. El turismo internacional, por su parte, también muestra cambios. Los británicos siguen siendo el principal mercado, pero franceses y alemanes reducen su presencia y también el gasto total se eleva. En este sentido, Baleares se mantiene como el destino líder, captando hasta el 23% del total de los turistas. En el programa de hoy analizaremos cómo ha evolucionado la temporada, el gasto turístico, cómo se ha comportado el turismo nacional frente al internacional o cómo va a influir la subida de precios en los resultados de esta temporada. Todo evoluciona y nuestras islas también. Es nuestra responsabilidad que el modelo turístico no se quede atrás y sea más sostenible. Por eso, buscamos el equilibrio entre nuestra calidad de vida y la de los visitantes, luchando juntos contra la oferta ilegal, mejorando la movilidad y las inversiones en el ciclo del agua y protegiendo a la vez los espacios naturales. Juntos, con responsabilidad y compromiso, conseguiremos el futuro que queremos. Gracias por ser parte de esta evolución, por mejorar, respetar y amar las Islas Baleares. La razón eres tú, la razón somos todos. Pues con nuestros invitados de hoy en el plató vamos a profundizar en este análisis del verano de 2025 y para ello contamos hoy con la presencia de María José Aguiló, la vicepresidenta ejecutiva de la Federación Hotelera de Mallorca. María José, buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos esta noche en Hosteltour Televisión una vez más. Bueno, de hecho, los cuatro, gracias una vez más porque sois habituales, sobre todo cuando hacemos este balance de temporada. Juanmi Ferrer, presidente de Restauración de CAE. Buenas noches. Buenas Juanmi. noches. ¿Qué tal Gracias estáis? también por Gracias acompañarnos, como digo, por repetir. Pedro Fiol, presidente de Aviva. Pedro. Buenas noches. Buenas noches. Y Rafael Roig, presidente de la Federación Balear de Transporte, entre otros muchos cargos que acumulas. Rafael, buenas noches. Buenas noches. Pues gracias a los cuatro por compartir esta tertulia que vamos a introducir con este vídeo que nos acerca algunas de las claves del tema de hoy. La temporada turística de 2025 deja un balance marcado por la moderación tras el boom post-pandemia. Según la última encuesta del CIS, los españoles han cambiado ligeramente sus hábitos vacacionales en un contexto donde pesan factores como la masificación, el encarecimiento de los viajes o las olas de calor. Descienden las estancias en la costa, los viajes al extranjero y las reservas hoteleras, mientras crecen las escapadas a la montaña o al campo, así como el camping, las casas rurales y las estancias en viviendas de familiares y amigos. En cuanto a la duración de las vacaciones, la mayoría dedica entre 1 y 2 semanas, un 32%. Le siguen quienes viajan solo una semana, un 28,1%, y aquellos que disfrutan más de 2 semanas, que representan un 19,3%. Por el contrario, un 17,6% apenas consigue tomarse en menos de 7 días. La inflación sigue siendo el principal obstáculo. Un 39% de los españoles asegura que los precios altos afectan mucho a su presupuesto de ocio. Entre enero y mayo, los servicios turísticos se encarecieron un 5,2% de media, según CaixaBank Research. De hecho, un 20% de los residentes en España no viajó este verano, sobre todo por motivos económicos, una tendencia que coincide con la media europea. El turismo internacional ha mostrado cierta desaceleración en el crecimiento de este verano, con aumentos menores en julio y agosto respecto al resto del año. Según el INE, en julio llegaron a España 2,1 millones de británicos, un 0,7% más. Reino Unido fue el principal país de origen de los viajeros internacionales, mientras que los turistas franceses y alemanes descendieron un 3,1 y un 4,8 respectivamente. En total, los visitantes internacionales gastaron 16.452 millones de euros en julio, un 6,1% más que en 2024. En julio, Baleares fue el principal destino de los turistas con el 23,3% del total y le siguieron Cataluña con un 21,3% y Andalucía con un 14%, aunque el norte de España se consolida como el gran protagonista del verano. Son muchas cifras, un montón de datos, encuestas,
pero realmente la fotografía la vamos a tener aquí esta noche porque vosotros sois los que representáis a todo el sector turístico. Hemos tenido la fortuna de poder reunir aquí una visión muy, ¿verdad? Muy transversal del sector turístico. Tenemos hotelería, tenemos transporte, tenemos restauración, tenemos agencias, tanto emisoras como receptivas, con lo cual la foto la vamos a tener bastante exacta, por lo menos hasta fecha de hoy. María José, ese termómetro hotelero que siempre es un poco el que se tiene siempre como primera referencia de cómo ha ido la temporada. ¿Cuál es el análisis, la fotografía que haces a esta altura? Bueno, nosotros desde la Federación Hotelera el balance que hacemos hasta este momento es un balance positivo, es una temporada en la que estamos viendo un comportamiento muy similar al del año pasado. Lo cierto es que, como siempre repetimos, estamos muy focalizados hacia el valor y vemos que muchas veces en el discurso público seguimos haciendo valoraciones cuantitativas de número de pasajeros, de porcentajes de ocupación. Nosotros nos estamos fijando mucho más en cómo están funcionando los ADRs y cómo se está recuperando a nivel de precio esa inversión potente que se ha hecho desde el sector turístico. Y el empleo. Y el empleo, para mejorar sobre todo en esta parte más cualitativa, que es la que nos tiene centrados y ocupados, y recordar que nuestro lema en estos momentos es centrados en transformar, ¿no? Ahí estamos viendo pues, que todo este reposicionamiento del producto, el cambio de perfil del cliente, está teniendo sus frutos y sus resultados, y es en la línea que pensamos que hay que seguir trabajando, porque hay una parte de la oferta hotelera que también tiene que afrontar ese reposicionamiento, pero sí que estamos haciendo un balance positivo. Luego profundizamos un poquito más, ¿no? en mercados, incluso también en zonas, ¿verdad? Perfecto. Juanmi, restauración, porque os hemos estado siguiendo con mucha atención todo el verano y creo que los tiros no iban por ahí, por lo menos en los análisis momentáneos que estabais haciendo en determinados... Es cierto, es correcto. Ya lo adelantamos en el mes de abril, en mayo hemos ido haciendo pequeñas lecturas. El año pasado, en el mismo programa, haciendo el balance, aquí en esta misma casa, contigo, ya dijimos que había habido una corrección, que no era en el 2023, que el resultado estaba yendo hacia el ticket medio, estaba bajando. Esa corrección se ha manifestado, la tendencia este año. Espero nosotros haber tocado de alguna forma ya el total de la normalidad y empezar a pensar que ya el próximo año ya será un año con estas cifras de normalidad, donde la llamada a nuestro sector es decir, oye, dentro de esta normalidad todo el mundo tiene que hacer números y hacer la oferta. Al final, yo creo que el futuro nuestro es la calidad, es seguir en la senda de la calidad y destacar y darle muchísima bola al talento para que intentar tener la mejor restauración de cualquier zona turística de España o de Europa. Entonces, siendo en esa senda, espero que podamos ir bien, pero como tú dices, hoy hemos ido repitiendo, efectivamente el mercado se ha corregido y este año calculamos acabar con un 5% menos de facturación en el sector. Un 5%. ¿Qué nota le pones a la temporada? Pues le pongo una nota de 7,5, 8. Yo creo que es la nueva normalidad, que habrá que lucharla y ya está. O sea, en los años, el año del 2023, el Carpe Diem, la inflación nos está haciendo muchísimo daño. Llevamos 5 años corrigiendo precios. La gente, muchísimos restauradores han aguantado. Estos últimos 2 años han aflorado finalmente los precios que los restauradores aguantaban. La gente lo ha percibido, lo ha notado. Está el mercado demasiado caro, es complejo. Y si antes podía salir a cenar de un turista en 5 ocasiones, a lo mejor sale 2 o sale 3. Entonces es falta de caja que nos falta a todos. Hay que corregir, la inflación tiene que bajar, la cesta de la compra tiene que bajar y a ver si de alguna forma podemos volver a ser competitivos. Mientras tanto, no baje la inflación, no obstante, baje o no baje, nosotros tenemos que optar por el tema de la calidad, porque dentro de la calidad puedes justificar siempre un precio. Si tú das la calidad correcta, la gente lo percibe. Pedro. Bueno, pues viva. Haznos la foto si quieres doble, ¿no? Tanto emisor como receptivo, porque al final tú tienes ese doble. Sí, claro. sombrero. Por la parte emisora es verdad que ha sido muy inconstante. Empezamos con muy buenas ventas anticipadas, pero no sabemos por qué. Ya en plena temporada sufrimos un parón. Es algo que se reedita muchos años, no es que sea algo nuevo. Pero bueno, nos preocupó, nos puso todas las alarmas. Sobre todo había un ligero descenso de un principal mercado emisor que es el alemán, donde tenemos mucha dependencia, sobre todo las receptivas. Pudimos rectificarlo con checos, polacos, también los franceses. He visto que en el vídeo decía que iban un poco a la baja, nosotros tenemos otra percepción, pero en general la temporada
podemos decir que ha sido buena, pero quizás se ha invertido muchos recursos, o nuestros pasajeros, en lo que es la propia logística del viaje y les ha quedado poco dinero, poco presupuesto para poder hacer actividades complementarias. Yo creo que el sector de excursiones y todo lo que es la oferta derivada, una vez que ellos llegan a destino, yo creo que aquí se ha resentido un poquito también en línea de lo que dice Juanmi, ¿no? El budget, el presupuesto se lo ha llevado la propia logística, pero bueno, como nosotros también intervenimos ahí, pues tampoco nos ha ido mal. Hemos quizás aumentado un poquito en cuanto a flujo de pasajeros, han venido más pasajeros, hay más rotación en lo que es el tema del transporte discrecional. Quizás algunos turoperadores experimentan algún ligero crecimiento y por la parte emisora, pues realmente la venta anticipada aquí nos ha fallado, porque cuando las temporadas son así un poco extrañas, inconstantes y sobre todo que se habla mucho de ellas como este año, el residente percibe cierto temor y por eso lo que ha hecho es retrasar sus vacaciones o la compra de sus vacaciones y por eso hemos tenido una venta anticipada muy fallida y ahora estamos teniendo un boom que es para nosotros algo muy desagradable porque no podemos atender a la cantidad de peticiones que se tendrían que haber repartido durante todo el mes de verano y ahora todo el mundo pues está corriendo a por sus vacaciones de invierno. Rafael, estaba comentándolo Pedro, a nivel de transporte por un lado, pero en tu caso no solamente el transporte discrecional, sino también la representatividad que tienes por la parte del rentacar, que también es otro de los grandes termómetros y que no deja de ser también una de esas cuestiones que se ponen bueno, encima de la mesa cuando se habla de saturación de carretera, rentacar. ¿Qué cifras nos puedes dar? Bueno, yo coincido plenamente con ustedes lo que han dicho, ¿no? Creo que la temporada ha sido positiva. En el sector de transporte sí que es verdad que julio-agosto es un poquito inferior al año pasado, porque claro, en meses de mayo, junio, septiembre y octubre, pues hay grupos de incentivos, colegios, estudiantes, congresos, que todo esto te ayuda pues a temporada baja. Es verdad que lo que ha dicho Pedro, el tema de excursiones sí que hemos notado un descenso, yo creo, entre un 20 o un 30% menos, de oferta complementaria de excursiones, cual de drag, Palma Visita, estas cosas. Y en tema de rentacar, yo creo que rentacar este año pues, ha sido un poquito diferente, un poquito inferior al año pasado. Todo, yo creo que todo suma. Yo creo que en Mallorca hemos vuelto un poquito caros según generalmente todo, porque todo ha subido, hay que ser, lo decía Juanmi antes, ¿no? Todo ha subido. Pues yo quería hacer un balance positivo de la temporada, que hay que destacar también una cosa positiva, que es que se está alargando la temporada de esto, pues va bien a todos, al personal, a las empresas, de todo el mundo. Sí, María José. Hay una cosa que está comentando Rafael en estos momentos de que julio y agosto ha sido un poco inferior. Y yo creo que al final eso es un poco lo que se estaba persiguiendo, ¿no? Llevamos tiempo hablando de que es necesario aplanar un poco la curva de pico de julio y agosto para alargar las temporadas y para incrementar la actividad y que tengamos pues, una presión inferior en los meses centrales del verano. Por tanto, creo que a veces hacemos un análisis y lo contrario. Es decir, estamos diciendo hay que trabajar en esto, pero luego cuando se produce lo vemos como una cierta señal de alarma, cuando yo creo que precisamente es una expresión de que se están consiguiendo los frutos de lo que se ha venido buscando. Y lo decía muy acertadamente Juan, me ha dicho, si das calidad la gente lo percibe, pero si das calidad y si das producto, y yo creo que tanto en los meses desde febrero hasta abril, como incluso más hacia final de temporada, se está ofertando un producto deportivo, cultural, demás, etcétera, que ha favorecido que tengamos este alargamiento de la temporada y, por tanto, que la actividad económica esté viva durante más tiempo, que generemos empleo también más estable y más de largo plazo. Y, por tanto, creo que eso va bastante alineado con lo que ha sido un poco la demanda social y es el camino que tenemos que seguir. Y, desde luego, era evidente para todos que este efecto champán que se sucedió después de la pandemia, donde había esa necesidad de salir, de viajar, de disfrutar, pues está moderando, no solo por el paso del tiempo, sino también por todos los factores económicos que confluyen. Y un poco estabais comentando, ¿no?, que al final, decía Pedro, los propios residentes a la hora de actuar como viajeros, estamos haciendo un poco como los alemanes, ¿no?, que siempre decimos que se abrigan antes de llover y se está estabilizando, se está viendo un poco esa prudencia a la hora de salir, pero no creo que vaya a tener un efecto muy fuerte, porque viajar es un tema aspiracional. La gente quiere salir, quiere disfrutar, quiere tener experiencias, lo que va a ser quizá más modulado acorde a las posibilidades de cada mercado en cada momento. Yo estoy de acuerdo con María José. Yo creo que lo de viajar es el único de los pocos lujos que aún podemos
llevar a cabo, y en cualquier presupuesto tenemos, gracias a Dios, una oferta en diferentes rangos de presupuesto, y yo creo que viajar es casi un derecho constitucional que la gente tiene después de trabajo y sacrificio. Así lo plantean en Alemania. Por lo cual yo creo que lo de viajar va a ir a más. Ese es el único lujo que creo que nos podemos permitir, y yo en ese sentido soy muy positivo en cuanto al destino Mallorca. Lo que sí también, y es verdad que para que nosotros hayamos disipado un poco la afluencia de público en el mes de agosto, por ejemplo, en hostelería, en restauración, el día 10 de agosto se nos acababa un poco la temporada. El boom este año ha sido del 10 de julio al 10 de agosto, cuando antiguamente eran más 2 meses, ¿no? Empezábamos casi sobre el 10 de julio y aguantaba fácilmente hasta el finales de agosto. Esto significa que a lo mejor podemos dar un mejor servicio durante más meses y tener un personal mucho más estable, equipos más estables, y tener una Mallorca más dinámica y no saturar algo que es innecesario, porque podemos trabajar durante 7, 8, 9 y aspiracionalmente alguna zona turística 10, y Palma Centro sin duda 12 meses. María José, esto que estaba diciendo del efecto desestacionalizador pretendido y deseado, en el que pueden haber influido otras cuestiones, no únicamente digamos, las políticas que se han llevado a cabo, porque al final está visto y demostrado, ¿no? Y luego profundizaremos en una cuestión que querría sacar, pero es cierto lo que tú dices, que aspiramos a bajar un poco el pico de julio a agosto y extenderlo hacia los meses, pero que cuando vemos que no tenemos una ocupación deseada, pues empiezan las ofertas, o hay ciertos nervios y se lanzan esas camas al mercado cuando a lo mejor no era lo que estaba pensado inicialmente. ¿Cuáles son las cifras, porcentajes si quieres, de ocupación que ha habido este verano, y de qué forma al final eso está influido también por la oferta alojativa, llamémosle complementaria a la hotelera, que también está jugando un papel de saturación en el territorio? Quiero decir, que puedes pretender que el hotelero, la ocupación hotelera sea menor, pero hay otro tipo de alojamiento que sí está atrayendo ese cliente, y al final los territorios están acogiendo al mismo número de pasajeros que el año anterior, el mismo número de visitantes. Bueno, es que aquí has tocado varios puntos, ¿no? Sí, lo sé. Yo creo que, por una parte, el tema del volumen de los viajeros, estamos viendo en las estadísticas que somos una comunidad donde se ve que somos muy amigables, porque hay casi 3 millones de family and friends que están viniendo, pero no están yendo a un tipo de oferta que hace una aportación de valor, y al final creo que eso es algo que se tiene que evaluar y que se tiene que tratar, al igual que, y supongo que lo profundizaremos después, todo lo que tiene que ver con la oferta ilegal, que ha proliferado muchísimo, pero no solo en la parte alojativa, sino también en toda la transversalidad que tiene la cadena de valor turístico, y donde se ha empezado a trabajar de una forma más insistente, pero que necesita muchísimo más trabajo, muchísimos más recursos y más profundidad. En lo que te has referido a la parte de ofertas, yo te diría que yo creo que precisamente el sector alojativo hotelero, incluso desde la pandemia, como ya están centrados un poco en esta estrategia del valor y de que hay que recibir por todo aquello que has invertido, nosotros no vimos muchas ofertas en un momento donde era difícil. Creo que las empresas aguantaron bastante el tipo, y no quiere decir que no haya habido ofertas puntuales en unos momentos determinados. Cada empresa y cada producto puede tener sus necesidades, pero creo que no ha sido en absoluto una práctica generalizada, y creo que lo que se está apostando es por poner las cosas en su sitio, es decir, el producto tiene un coste. El precio al valor que estás ofreciendo. Exacto, y por tanto, el precio ajustado al valor. Yo creo que eso la gente cosa es que lo ha sea entendido. Caro y que esté resultando caro, como está pasando en algunos mercados. Lo de caro también es opinable, ¿no? Esto depende de lo que ofrece. Por parte del cliente. Está claro que nos ha costado más colocar el producto en nuestras agencias emisoras. Es decir, era un producto encarecido, no estaban acostumbrados, y con eso lo he dicho muchas veces, lo sabes, María José, que no es malo subir de precio. El problema es que quizás estos mercados no han podido adaptarse a este encarecimiento, o no había previsión para ello. Entonces, esto ha sido un problema y una dificultad que a nuestro sector sí que nos ha obligado a tener que sacar ofertas de última hora, porque nosotros teníamos unos riesgos en ciertas contrataciones y al final nos costaba mucho pues colocar este producto. Con lo cual, es verdad que el sector hotelero ha subido la calidad del producto,
por ello ha podido subir precios y márgenes, pero quizás nosotros en ese aspecto nos ha costado muchísimo más porque nosotros tenemos el hábito o unos mercados consolidados con unas costumbres que luego pues el hecho de incrementar a cambio de no haber detrás algo tangible para ellos, aunque luego aquí sea tangible porque lo que dice María José, se ha aumentado la calidad, pero desde origen eso no se ha percibido. Lo que se ha percibido es que año tras año nuestro destino cada vez está siendo más caro y quizás bajo mi punto de vista hemos corrido demasiado porque lo que estamos dando cuenta es que la temporada no está siendo circular para todos y que no todos los sectores están teniendo esa bonanza, puesto que realmente el presupuesto no ha alcanzado más que, como he dicho al principio, para pagar las vacaciones y justo más. Y perdona, y respecto al tema de la temporada, yo estoy de acuerdo que estamos repartiendo estos flujos, es decir, no estamos concentrando tanto quizás en temporada alta, pero yo opino que en la temporada este año, precisamente, además, no vamos a conseguir alargarla en meses, al menos desde el sector de la turoperación. Yo no te digo que haya algún acuerdo específico con alguna cadena hotelera para intentar traer flujos de pasajeros de algún destino en concreto, pero es verdad que el día 31 de octubre vamos a ver, como cada año, un cierre de temporada, va a haber otra apertura de temporada en Semana Santa. Es verdad que hay turismo de triatletas, de ciclistas y tal, pero no es lo suficiente como para retroalimentar a toda la cadena de valor turístico, con lo cual, de acuerdo en que sí, que cada vez intentamos que nuestras temporadas estén más repartidas a nivel de flujos, pero lo que no estamos consiguiendo es alargar los meses, que ese es el secreto. No estoy de acuerdo. ¿No estás de acuerdo? No, o sea, yo quiero decir que la temporada se está alargando. O sea, poquito a poquito, a lo mejor no lo notamos todos, pero se está alargando. En el sector de transporte antes, mucha gente terminaba el día 5 de octubre, día 10. Ahora ya termina el día 5 de noviembre, día 15 de noviembre. Por entonces, yo creo que es muy importante estos congresos que se hacen. El Palacio de Congresos ha hecho mucha vida a Palma. De hecho, en los hoteles en Palma creo que estas fechas están completamente llenos. Yo creo que es muy importante este alargamiento y el principio de temporada. Es verdad que se podía alargar más, es verdad que es difícil, también estoy de acuerdo, pero yo creo que poco a poco, trabajando todos conjuntamente, todo esto, el de turismo se va alargando. En restauración, Juanmi, ¿cuál es tu veredicto? A ver, la temporada, lamentablemente, para mucha gente ya incluso ha acabado en el mundo de la restauración, en muchas zonas de Mallorca que ya incluso están cerrando. Ibiza incluso cerraba ya hace 2 semanas. Muchísimas zonas de Mallorca a principios de septiembre o mediados de septiembre ya se lo plantean. Nosotros notamos que, lógicamente, el centro de Palma ha hecho un cambio positivo en los últimos 10 años, que creo que mantiene un turismo 12 años vivo, city breaks, shopping, muchísimo evento cultural, deportivo. Esto es buenísimo para la ciudad y de ahí a ver si puede contagiarse al resto. Esto yo creo que es un problema de aviones, es un problema de rutas. Yo no sé si se desvían hacia Canarias, hacia Egipto, hacia Túnez. Bueno, está claro que si el turoperador no quiere apostar para el mes de noviembre, cuando nosotros tenemos una bonanza climática y podríamos tener unos precios mucho más competitivos, pues si hubiera una apuesta seria, claro, es un poquito, llevamos en este debate 20 años. Es decir, es que el turoperador dice, es que yo no puedo traer gente porque el hotel me cierra. El hotel dice, no, el hotel dice, yo quiero mantener abierto. No, pero es que me cierra todo a mi alrededor, me cierran los restaurantes. O los restaurantes decimos, no, a nosotros nos gustaría tener abierto. Llevamos en este debate muchos años. Yo creo que estamos arañando días. Al final, el cómputo general es todo lo que esté cerca de la matriz que es Palma puede mantenerse más semanas abiertas, incluso en anterioridad y después de... María José, puntualiza tú brevemente porque vamos a ir a la primera píldora de datos. Sí, bueno, es que yo creo que, como decía Rafael, sí que vemos que la temporada se está alargando. Quizá es mucho más sencillo alargarla al inicio, empezar la actividad mucho más temprano, febrero, marzo, al hilo de los productos que decíamos, por supuesto, pero nosotros tenemos el 20% de la planta asociada a la federación que tiene abierto todo el año, fundamentalmente, como decía Juanmi, en Palma y el entorno de Palma, aunque, por ejemplo, Sóller es una zona ampliamente desestacionalizada y hay otros puntos donde también se va alargando. Pero creo que tampoco... ni se aspira ni se desea que el volumen y la capacidad que está activa durante el verano sea extensible. Sea la misma presión. Yo creo que eso no es deseable ni es lo que se ha perseguido, ¿no? Pero sí que poco a poco se vaya consolidando y vayamos ofreciendo pues, todos esos atributos y esas cuestiones en positivo, es por lo que se ha trabajado. Hay una cuestión que es
llamémosle si quieres el cambio climatológico y esas olas de calor que está habiendo, que de alguna forma, y en algunos, ¿ibas a eso? Pues adelante. No, porque precisamente yo creo que hay factores que tienen que ver en que en esos meses centrales del verano, pues a lo mejor estén dejando de venir algunos mercados y que estamos trabajando, porque como decía Pedro, las dificultades, yo creo que también hay que verlas como oportunidades, y esa oportunidad que hemos tenido con algunos mercados que han tenido más dificultad en dar respuesta, la hemos paliado con nuevos mercados, que también son mercados que aportan mayor valor y mayor gasto turístico, que creo que al final es un poco... Hablaremos, si no da tiempo, hablaremos de ellos, caso del norteamericano. Exacto, lo que estamos persiguiendo, o vemos como, por ejemplo, y apuntabais antes, el mercado alemán en el cómputo total pues ha bajado, bueno, pero hay que a lo mejor tener un análisis más pormenorizado de en qué momento ha bajado, que es en la temporada alta, pero que es el que nos mantiene vivos en invierno. Es el que tenemos mayor conectividad y que está respondiendo mejor, aunque el mercado británico está teniendo también un buen comportamiento en los últimos años. Pues vamos a ir ahora a esa pausa que te decía, porque vale. el tema siguiente que me gustaría que abordáramos sería precisamente el de los mercados, y alguno más que creo que es muy importante, que ha sido, por ejemplo, el del empleo, que también es una de las palancas que el año pasado se habló mucho y este año no tanto. No sé si porque ya no sigue siendo una de esas polémicas, ¿no? como había el año pasado. Vamos a hacer esa pausa, como digo. Vamos a la primera píldora, en este caso la de Boades Legal, la que nos trae su abogado Alberto de Juan, que nos va a hablar de un tema que nos va a poner aquí encima de la mesa, que es las cartas de patrocinio en el sector hotelero. Luego nos dices tú, María José, a ver qué es eso. En el sector hotelero, las cartas de recomendación o patrocinio son herramientas frecuentes, ya que se utilizan para respaldar financieramente a proveedores, operadores turísticos, franquicias o proyectos de inversión. Aunque muchas veces se consideran gestos de cortesía empresarial, lo cierto es que pueden tener implicaciones jurídicas relevantes. Desde la perspectiva corporativa, estas cartas representan confianza y posicionamiento. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, deben redactarse con especial cuidado. Si contienen compromisos claros y el destinatario los acepta, pueden convertirse en obligaciones exigibles, similares a las de un aval. Una reciente sentencia del Tribunal Supremo de junio de este año ha confirmado esta interpretación. En ella se declaró vinculante una carta en la que los socios de una empresa se comprometían a aportar fondos para cubrir un préstamo bancario. Tras la quiebra de la empresa, los firmantes tuvieron que responder con su patrimonio personal. Lo que parecía una simple carta de patrocinio acabó siendo una garantía jurídica. Por ello, en el ámbito hotelero, donde las relaciones comerciales son complejas y muchas veces internacionales, es esencial distinguir entre cartas débiles, sin fuerza obligacional, y cartas fuertes, que sí generan compromisos jurídicos entre las partes. La redacción, el contexto y la intención son determinantes. Por ello, antes de emitir o aceptar una carta de este tipo, es recomendable analizar cuidadosamente su contenido y sus posibles implicaciones y efectos legales. Lo que comienza siendo como un gesto de cortesía puede convertirse en una obligación jurídica con consecuencias significativas entre las partes. Seguimos en Hostel Tour Televisión, en este primer programa de la temporada, haciendo balance de lo que ha sido este verano. Vamos ahora a analizar algunos datos que nos traen las empresas colaboradoras de Hostel Tour Televisión. En este caso, la primera es la píldora de Conetix, la que nos trae su CEO Javier Soriano, que nos va a dar algunas cifras de la evolución de esta temporada. Hola, ¿qué tal? Hoy nos gustaría comentar una serie de indicadores a modo de resumen que han marcado la evolución de esta temporada y que fuimos viendo su evolución en píldoras anteriores. Lo centramos en 3 puntos que nos han acompañado en este análisis: evolución en la formalización de reservas, oscilación de ADR y flexibilización en las tarifas. Ha sido la formalización uno de los indicadores más relevantes para entender lo que han sido los diferentes patrones de demanda durante la temporada. En este sentido, los puntos más relevantes han sido: se ha mantenido esta recuperación con una mayor previsión en mercados internacionales, situándose en horquillas entre 30 y 50 días de antelación. 2. Se ha reducido en parte el impacto del último minuto, no tanto en mercado nacional, donde el comportamiento ha sido similar al año anterior. Por otra parte, en cuanto a ocupaciones, teniendo en cuenta los diferentes meses y temporadas y dependiendo un poco del perfil del hotel, se ha contraído un poco respecto al año anterior,
con porcentajes que oscilan entre el -2 y +3%. ADR. Referente al ADR ha tenido un buen comportamiento. Hemos observado una mayor optimización, principalmente durante los meses de alta demanda, que igual ha compensado con un menor rendimiento al inicio de esta. También, dependiendo de zona y tipología de hotel, vemos horquillas que han ido desde el +2 al +5% en cuanto a esta optimización de ADR respecto al de la anterior temporada. Y flexibilización. Lo hemos ido comentando durante todo el año. Han predominado las políticas flexibles, siendo estas más del 80% del global. Y se ha observado además una tendencia mayor en mercados internacionales. Si bien es cierto que para el mercado nacional y de proximidad han tenido mayor impacto políticas no reembolsables para reservas de último minuto, que han ayudado a mejorar rendimientos en momentos de inicio y fin de temporada. Para acabar, un pequeño detalle sobre el apetito de demanda que ya estamos viendo para la próxima temporada, y es que se mantiene un buen tráfico de búsquedas de reserva. Lo iremos monitorizando. Nada más, como siempre, un placer compartir datos con todos vosotros. Y ahora los datos que nos trae en esta ocasión Travelgate X, su Product Director Camila Pérez. Muy buenas y bienvenidos. Hoy presentamos los datos de la temporada de verano 2025 registrados en la plataforma Travelgate. Este verano, España ha destacado por la fortaleza de su turismo nacional, que ha representado la mitad de las reservas. Le sigue el mercado británico, con un 20% de cuota y un crecimiento del 29% respecto al año pasado. También el mercado alemán ha mostrado un desempeño positivo, con un aumento del 17%. En cuanto al gasto, el precio medio por noche ha subido un 3,5%, superando los 170 euros. Este incremento ha sido aún más notable en el turismo portugués, que pagó un 8,4% más que el verano anterior. Si miramos los destinos, entre las 5 provincias más reservadas encontramos Baleares, Barcelona, Madrid, Las Palmas y Alicante. En 3 de ellas se ha registrado un ligero descenso respecto a 2024, mientras que Baleares aumentó sus reservas un 5% y Alicante un 11%. En el ranking de destinos más caros, con precios por encima de los 200 euros por noche, destacan Huelva, Castellón, Guipúzcoa, Baleares, Cádiz y Almería. Castellón merece mención especial, ya que lidera la subida con un incremento del 29% en su tarifa media. En lo que respecta a la antelación de las reservas, casi el 30% se hicieron con más de 3 meses de antelación. Sin embargo, no siempre resultó más barato. Pagaron alrededor de 190 euros por noche, frente a los 125 de quienes reservaron en el último momento. De hecho, un 21% de los viajeros lo hizo con menos de una semana de margen, pagando un promedio de 139 euros. Mientras que los que reservaron con más de 2 semanas asumieron un 30% adicional. En definitiva, un verano que confirma la fortaleza del turismo español, la importancia del mercado nacional y la apuesta internacional por nuestros destinos. Cerramos aquí este repaso a la temporada del verano 2025. Muchas gracias. Se apuntaban en estas píldoras ya algunos datos por mercados, pero era un tema que habíamos dejado pendiente viniendo de la primera parte de la tertulia, y sí querría preguntaros un poquito para profundizar por mercados emisores cuáles han sido los comportamientos, por lo menos de alguna forma genérica, ¿no? Porque habéis dicho al principio que la cifra que nosotros dábamos en la introducción no coincidía con el análisis que hacéis vosotros de las propias empresas, desde Aviva mismo y de la Federación. El mercado francés, por ejemplo, no considerabais que hubiera bajado. Amplíanos un poquito esa foto, Pedro. Bueno, José, pues si empiezo yo, el tema del mercado británico al principio de temporada estamos bastante alarmados porque el número de llegadas de pasajeros no correspondía con nada con las estadísticas de la ETIP. Yo tuve que hablar con ellos porque realmente teníamos un desfase brutal y finalmente se ha consolidado que el mercado británico ha evolucionado correctamente, incluso ha habido pequeños crecimientos, overcapacity para algunos tour operadores. Como hemos dicho antes, el alemán ha sido más inconstante, pero finalmente al final de la temporada parece que lo vamos a poder remontar, pero es verdad que estamos creciendo mucho en países del este, esto es muy interesante, sobre todo polacos, y también este año ha habido rumanos y búlgaros. Y luego el tema del mercado francés es muy interesante, sobre todo para aquellos que nos dedicamos también al tema de las excursiones, porque responden muy bien a todo lo que es la oferta esta complementaria de actividades y excursiones. Con lo cual, el otro día, hablando incluso con alguna agencia receptiva, me decían: Pedro, es que los nórdicos, que tanto los ensalzamos, es verdad, vienen aquí,
tienen un buen gasto en lo que son los servicios de las infraestructuras propias del hotel, pero consumen poco fuera, son muy dependientes del sol y playa, con lo cual esta subida del mercado francés, ¿por qué no también hablar de italiano, portugueses, que tenemos 3 vuelos charters? Entonces todo esto quizás ha podido compensar un poquito ese descenso que hablaba Rafael al principio, de esa bajada de excursiones y de actividades que para nuestra actividad evidentemente sigue siendo muy importante. Yo coincido plenamente con Pedro, es verdad que el turismo alemán, como hemos dicho todos, ha bajado un poquito este verano por la crisis que hay en Alemania, pero otros mercados como son los polacos, el mercado este es importante. No hay que olvidar también el mercado americano, que es al fin y al cabo un cliente que gasta dinero y además a saber abrir nuevas cuotas. Yo creo que es importante esto. Y hay que tener en cuenta una cosa también, que es que el turismo ya mucho no viene por turoperación, viene directamente. Y la estancia ha bajado, como hemos dicho todos. Antes venían 15 días de vacaciones, vienen 5 o 6 días y esto pues influye en todo. Juanmi, en vuestro caso por nacionalidades, que entiendo que también el control es un poco más complicado, ¿no? En un restaurante que en establecimientos donde la documentación pues, puede estar más a mano, ¿no? A veces no pedimos pasaporte para entrar en un restaurante, claro. Pero lo notamos porque tenemos booking engines, tenemos formas de recepción en la misma puerta, sabemos dónde vienen, tenemos reseñas, por lo cual al final hay un control de Big Data importante. Nosotros hacer un llamamiento a que el tema de la internacionalización es fundamental para Mallorca. Yo creo que forma parte del éxito de los próximos 10 años, es la diversificación de la multidiversidad internacional que podamos aportar a la isla. Ahí es donde nosotros arreglaremos muchos de los problemas que llevamos arrastrando desde hace más de 30 años en un proyecto demasiado turoperizado o paquetizado. Por lo cual yo creo, aplaudo el hecho de que haya un vuelo con Abu Dhabi este verano con 3 frecuencias para 2026. Aplaudo el hecho de que haya venido un mercado indio importante este verano en restauración. Se ha notado esa clase media india que está trabajando, que quiere conocer el mundo, que haya visitado Mallorca, me parece una gran noticia. Creo que el mundo es mucho más grande que solo Europa y creo que hay que abrirnos. Lógicamente el mercado americano se está consolidando, estamos también muy contentos. El año que viene vienen vuelos a Canadá, de zona franca, muy contentos. El mercado francés es verdad que también nosotros llevamos notando una serie de años a la alza y todos estos mercados de alguna forma ayudan muchísimo a nuestro sector y se comportan de una forma buena y vienen a descubrir y a buscar esa calidad de la que hablábamos, por lo cual ayudan a nuestro ticket medio. María José. Bueno, yo también estoy bastante alineada con lo que han comentado. Nosotros también vemos crecimientos importantes tanto en el mercado austríaco como en el suizo. Los franceses, por supuesto, y además los franceses vemos que se han incrementado por la mejor conectividad por vía aérea, pero también por vía marítima, que fue quizá la primera entrada y donde precisamente en la zona norte se notó mucho gracias a la conexión con Toulon. El mercado nórdico pues también vemos que está teniendo unas bajadas y los belgas están incrementando. El español ha bajado más ligeramente para nosotros, pero coincido plenamente con lo que estaban diciendo los compañeros, ¿no? Las oportunidades que nos abren, esas ventanas de oportunidad que se nos abren con nuevas conexiones de largo radio. Sobre todo porque también no solo nos conectan con esos mercados, sino que también nos sitúan estratégicamente para otras conexiones. Y creo que las operativas que están planificadas en principio son más bien cortas, además coincidiendo también en los meses de temporada alta, donde estamos viendo, como decíamos antes, que algunos mercados, quizá por el efecto climático también en parte, pero también por las propias condiciones de la economía del país, están dejando paso pues, a estos otros mercados que también pueden tener un gasto interesante a nivel de destino y sobre todo que tenemos que aprender a trabajar con ellos. Habrá que hacer una preparación para trabajar con un mercado que de momento pues, todavía estamos desconociendo y sobre todo habrá que hacer mucho de lo que dicen que no hay que hacer, que es promoción. Es decir, en nuestro destino, en esos mercados no es conocido. Por tanto, si queremos que eso funcione, se consolide, tienen que dar buenos resultados, que es lo que ha pasado con el mercado americano, que luego poquito a poquito han ido ampliando la operativa de los aviones. Y entiendo que también de alguna forma, Pedro, si no, ya me desmientes, esos vuelos
Estados Unidos, que ya llevamos un tiempo, pero Abu Dhabi, Canadá, van a tener también un impacto en la división emisora, ¿no? Claro, por supuesto, siempre va a haber el típico retorno, es decir, ya están todos los turoperadores, bueno, con esos acuerdos de tarifas turoperacionales para poder empaquetar, poder el cliente darle todas las facilidades de pago a fin de que puedan reservar con la máxima antelación posible sin apenas riesgo ninguno. ¿Cómo han funcionado esos vuelos que se pusieron inicialmente como destino, no como mercado de emisor Baleares? ¿Cómo ha funcionado luego como emisor? ¿Han funcionado bien a nivel de distribución? Sí, al principio costaba bastante porque evidentemente estos vuelos se concentran en verano, que es cuando nosotros principalmente por la dependencia turística no tenemos vacaciones, pero es verdad que no todo el mundo vive del turismo, está claro. Entonces sí que costó al principio un poquito el vuelo de Newark, hablando de United Airlines, pero es que este verano ha sido, y fíjate, con el tema arancelario y las políticas de Trump, que tanto se me ha preguntado, ¿no?, sobre el impacto, pues podría decir que el impacto ha sido cero. Es decir, este año hemos viajado más en verano en Estados Unidos que no toda la secuencia histórica que yo recuerdo de viajes. Tiene sentido, se conoce más lo que decía María José, cuanto más hay que cuidar muy bien estas líneas para que de alguna forma vayan extendiéndose en los meses. Y además otra cosa atractiva para los emisor es que con un dólar más bajo, con un euro fuerte, es más atractivo ir a Nueva York, sin duda. Correcto. Porque también a veces cuando hablamos de segmentación, hace años, pues lógicamente era únicamente por mercados emisores, ¿no?, lo que hemos hecho hasta ahora. Pero realmente hay una segmentación también que va por producto, y uno de los grandes, en algún momento por precio, damnificados, ha sido el turismo familiar. ¿Cómo ha funcionado el turismo familiar y qué otros nichos o qué otros segmentos han podido entrar ahí? Hablabas tú, Rafael, de turismo deportivo, que ha tenido mucho impacto, pero seguramente hay otros, el cultural, compras, decías tú, Juanmi, en tu intervención anterior. Rápidamente, porque tampoco... Yo creo que hay un turismo que últimamente va más, que es el turismo de bodas. O sea, Mallorca se ha convertido que hay mucha gente de extranjeros y se viene a casar a Mallorca. Hablabas del indio, el indio viene mucho a casarse. Yo creo que hay muchas por ahora Mallorca no, pero sí que vienen a casarse. Es un turismo que se tiene que tener en cuenta, este turismo también. De bodas. Yo creo hay destinos que es un superproducto, la de las bodas. Exactamente, yo creo que Mallorca está poco a poco, en nuestro sector que va creciendo, por tanto yo creo que todo suma. Pero entiendo que es deportivo, ¿no? Sí. Cultural, compras, correcto. Palma, gastronómico también, Juanmi, se ha puesto la oferta gastronómica. Total, siempre la parte de la gastronomía forma parte del viaje, todo el mundo acaba en un restaurante comiendo, cenando, forma parte de la cultura. Tú te vas de un país llevándote algo en la boca, percibes la cultura del país con la comida. Juanmi, de ser palanca de atracción, o sea, no complementaria, sino... Creo que vamos por el buen camino, yo creo que llevamos 8 o 9 años con una interrupción de COVID, con una cantidad de talento, cantidad de gente joven con unas ganas tremendas de hacer cosas innovativas, buenas. Es más a veces la parte administrativa y burocrática que para ese talento, que no realmente. Yo veo nuestro sector con unas ganas y un hambre enorme de gente muy talentosa, con ganas de aportar a Europa o a España un gran producto. Y hay muchísima mezcla de nacionalidades, tenemos un crisol de nacionalidades tremenda, hay una fusión de comidas impresionante. Yo creo que Mallorca se está poniendo en un destino muy top de comida. José, ¿qué segmentos son sus segmentos, más allá de sol y playa, lógicamente, y el turismo familiar, los que han eclosionado un poquito más este año? Bueno, sí, que yo creo que es un poco de todo, porque si miramos el conjunto de los meses en los que tenemos actividad, obviamente a principios, en febrero y marzo, lo que nos ayuda más es la parte deportiva y de eventos deportivos, y por otra parte más en Palma, pues todo lo que tiene que ver con MICE, ¿no? Creo que eso es indudable. Creo que el efecto Palau y las mejoras que se han ido haciendo para tener también otros espacios que posibiliten eso en los propios establecimientos hoteleros ha sido un revulsivo importante. ¿Estás de acuerdo que el familiar se ha visto más afectado por el precio? Yo creo que el turismo familiar también se ha visto afectado, pero creo que el turismo familiar sigue siendo muy fiel porque en el destino encuentra lo que está buscando, que fundamentalmente es seguridad a todos los niveles y sobre todo producto. Y el turismo familiar viene en los meses centrales de verano, que es donde hay vacaciones escolares y es donde más aprovechas todo ese entorno natural que tenemos. Obviamente toda la parte litoral, pero creo que no todos los sitios están preparados para acoger las familias con seguridad y no todos los sitios tienen
una diversidad tan grande de producto para adaptarse a los diferentes niveles. Yo creo que eso es una de las fortalezas que tiene Mallorca frente a otros destinos. Una de las cuestiones que el año pasado, hablabas tú, Juanmi, antes, el año pasado estamos haciendo este análisis, yo creo que algún día tendremos que hacer un recopilatorio de análisis para ver cómo ha sido la evolución real. Sí, era, y creo que fue uno de los focos más importantes del debate, todo lo relacionado con los recursos humanos, el talento, la mano de obra, en definitiva. Este año se ha escuchado menos. No sé si es porque se ha puesto solución, porque ya nos hemos acostumbrado a esa nueva normalidad en la que la captación y la retención, o la fidelización más que la retención del talento y de la mano de obra, pero, de nuevo, la foto es muy interesante porque tenemos 4 sectores completamente transversales, a lo mejor uno más estacional, otro más diversificado, con unas exigencias distintas. ¿Habéis percibido este año esa dificultad todavía? ¿La seguís atribuyendo, por ejemplo, a la carestía de vivienda o al encarecimiento de la vida en Baleares, en Mallorca concretamente? Sin duda, vivienda sigue siendo la mayor barrera para conseguir talento y que la gente pueda quedar, porque no solo encontrarla, que ya es una odisea, pagarla, y que ese porcentaje de lo que pagas que suponga de tu sueldo, que al final los chicos piensan así, las personas, es decir, ¿cuál porcentaje me cuesta vivir? Yo creo que la vivienda sigue siendo nuestro tendón de Aquiles, ahora mismo. Luego, a nivel de, creo que es en todos los sectores y en todos los países que está habiendo una crisis después del COVID de valores en cuanto al tema del trabajo. Creo que la nueva generación Z tiene el tiempo como prioridad más que el dinero, por eso hay que darles soluciones, de darles viviendas dignas y espacios dignos para que puedan desarrollar. Yo creo que muchos ya han renunciado a comprar la vivienda y lo van a destinar en gastar hacia viajes y en experiencias y en hedonismo, lo cual lo entiendo. Pero en restauración, Juanmi, ¿habéis notado, habéis percibido esa dificultad para la captación del talento, de la mano de obra, o no? No, es que nosotros somos el convenio de hostelería que mejor pagamos de España. O sea, no, ya, pero como dices que el dinero tampoco tiene nada que ver, y aparte vivir aquí también es más caro. Es correcto, pero el que contempla el tema del dinero pagamos muy bien. Yo estoy viendo muchísimas... O sea, yo estoy viendo problemas en todos los sectores, pero te diría que en hostelería yo veo a colegas míos de otros sectores que tienen problemas para encontrar gente en la oficina, para en el supermercado, en cualquier lado. Yo creo que... Lo mismo que en cualquier otro... Y luego otro tema, que hoy no es el debate, pero el tema es el tema de la inmigración. Sería el tema, o sea, pues lo que no puede ser es que tengamos problemas cuando hay una inmigración no regulada que no le damos permiso para trabajar. Quiero decir, esto es para otro debate, pero quiero decir, no tiene ningún sentido. El que Pedro estaba asintiendo con la cabeza. Deambulando, o sea, que tengamos que tener eso cuando podríamos estar todos trabajando. Yo entiendo que el que viene a nuestro país tendría que venir con las ganas, la voluntad de trabajar. Por lo cual, el debate de que haya problemas de recursos humanos dentro, yo creo que en todas las empresas los hay, pero no creo que nuestro sector de restauración sea... ¿En agencias, transporte y no, además, perdona, lo que dices tú, Juan, y nosotros como agencias emisoras también tocamos que sus compatriotas compran los billetes, vienen como turistas, sabemos que todos se van a quedar y está en auge, es decir, las agencias de viajes en Baleares emitimos una cantidad de billetes sin retorno, que sabemos que al final es gente que se va a quedar aquí, que luego, pues... tiene que estar trabajando de una oferta en negro, en B, cuando podría estar legalizada y darles una oportunidad. Pero eso es lo que dice Juanmi, eso es un debate aparte. En cuanto a mi sector, el problema que tenemos es que en este momento estamos teniendo agentes de viajes que son administradores o son informáticos, porque no tenemos capacidad de poder formar pues, a profesional cualificado, porque no suscita interés. Basta ver las noticias que trascienden del turismo. A día de hoy parece que es una condena dedicarse al mundo del turismo. Buen punto. Entonces, las academias, la gente no tira por esta rama. Es verdad que a nivel universitario todos quieren acabar en la rama hotelera, parece ser que está más remunerada quizás que el sector de turoperación y agencias, o aspiran a más o tienen más recorrido, y esto hace que mi sector sea un drama absoluto. Es decir, lo que estamos haciendo literalmente es robarnos el personal, y el personal está yendo de oficina en oficina. Entonces, estamos teniendo un parbit, tenemos empresas tecnológicas y lo único que estamos haciendo es incorporar perfiles informáticos, los intentamos readaptar para que sean agentes comerciales y agentes de viajes, pero esto realmente no es una solución, hace falta que una buena cartera, y lo hablamos con María José, darle un poco de salida a la escuela de hotelería, a ver si podemos incluir un poquito más de transversalidad y que pueda cubrir toda la cadena de valor turístico, y no solo formar a personas que se dediquen al sector de la hotelería, sino que también esto es mucho más grande y más amplio.
En nuestro sector sí que es verdad que hace 3 años faltaban conductores, esto ha ido mejorando los últimos años, pero también es verdad que necesitamos gente de nuevas tecnologías, porque los vehículos de hoy en día todos son nuevas tecnologías, AdBlue, fallan los motores y claro, necesitamos gente especializada en estos temas como mecánicos o ingenieros. Yo creo que la información es imprescindible en el mundo del transporte, en el mundo de la mecánica. ¿Pero habéis tenido dificultades para incorporar? Este año no tantos como el año pasado. Menos que el año pasado. Sí, ha ido mejorando, la autoescuela se ha formado más gente y yo creo que esto es importante. Por lo tanto, tiene que haber más empleo, María José. Yo es que creo que al final la dinámica que tenemos en el sector turístico es la misma que en los otros sectores productivos. Hay una carencia de profesionales y creo que, y lo apuntaba un poco Pedro, ¿no? A veces la carencia de trabajadores en nuestro sector es fruto de la imagen que se está proyectando del sector a nivel social. No se está comunicando como un sector donde hay una oportunidad de desarrollar carrera profesional. Creo que tenemos muchas empresas que son empresas internacionalizadas que te permiten también tener una expansión profesional y un enriquecimiento a nivel de carrera que no tienen otros destinos. Coincido plenamente en lo que decía Juanmi, de uno de los principales problemas es la vivienda, pero muchas veces el foco en los trabajadores se está poniendo en los que vienen de fuera y yo considero que hay que poner mucho foco en los que están aquí. Los que están aquí tampoco tienen la posibilidad de acceder a la vivienda. Totalmente de acuerdo. Yo me refería más, tienes razón, a los de aquí. Exacto. Yo creo que tú comentabas en la pregunta, que me ha parecido un enfoque muy acertado, de si hemos hablado menos, porque yo creo que de la ausencia de trabajadores. Yo creo que los medios de comunicación tienen un papel relevante en lo que se proyecta del sector en relación con el entorno laboral. Y creo que este verano han estado mucho más distraídos o mucho más ocupados con lo que tiene que ver con el gran problema que preocupa a la sociedad balear, que es la dificultad de acceso a la vivienda y la carestía de vivienda, y con el tema de la inmigración. Y por tanto, como las cifras de empleo son unas cifras muy elevadas, pues eso ya no es noticia, porque es una buena noticia. Buena noticia analizándola también desde una perspectiva de que no lo hemos mencionado ninguno de la mesa, de la productividad. Es decir, nosotros estamos contratando más trabajadores, pero no estamos hablando de la necesidad de mejorar la productividad, porque quizás lo que antes producía un trabajador ahora lo necesitas 1,5. Y eso también forma parte de que tenemos personal menos cualificado porque no estamos consiguiendo atraerlos hacia los ciclos formativos de todos los niveles, tanto de la formación profesional, escuela de hotelería, a nivel universitario, y creo que ahí hay una labor importante, y creo que esas cifras también de contratación obedecen a que no nos queda más remedio que hacer frente y prepararnos para el problema que está avasallando a todas las empresas, que es el absentismo. Sí, es otro de los grandes. Bueno, pues si quieres, porque quería sacar un tema que Rafael era importante, quedan 5 minutos de tertulia. En esa imagen que tiene el sector turístico, creo que el absentismo también juega un papel relevante. Bastante. Pero creo que también, por ejemplo, situaciones como la del overtourism o la saturación turística no contribuyen a que la industria se vea como una industria amable, positiva y demás. ¿Tú querías...? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es no dar mala imagen al exterior. O sea, de hacer campañas que no queremos turismo, yo creo que se está equivocando la gente. Aquí, en Baleares, todo el mundo directo e indirectamente vive el turismo. Por tanto, yo creo que esto todos estamos de acuerdo. Otro tema que tenemos nosotros es el tema de... Yo creo que el gobierno balear tendría que coger más competencias en el aeropuerto para evitar estas concentraciones horarias que hay, porque de mañana hay mucha concentración horaria. Esto decía Juanmi antes, si había historias antiguas, la congestión aeroportuaria es otro de esos grandes... Claro, es verdad que antes los vuelos venían más horarios diferentes, ahora todo el mundo viene por las mañanas. Y esto se hace un problema en controles de pasaportes, en malateros, en taxis, en autocares. En autocares te hacen estas... cuellos de botella, que yo creo que el gobierno balear tendría que coger más competencias en el aeropuerto. Igual que también el tema de cruceros, de 3 cruceros un día, que vengan 2 más repartidos. Esto no quiere decir que no vengan menos turismo, ¿no? Que se regulen estas cosas. Quedan 3 minutos para terminar y yo querría hacer, lógicamente, hacemos el balance de la temporada, pero también agua pasada, esto ya está, todo el pescado vendido.
Viene el otoño y el invierno y viene la temporada 2026. ¿Cuáles son las perspectivas? Que vosotros ya sabemos que ahora ya todo es mucho más última hora de lo que era antes, pero seguro que con vuestro olfato y vuestra experiencia y las conversaciones con vuestros colegas tenéis una foto de lo que viene en el corto y en el medio plazo, otoño, invierno y 2026. La restauración se ha despertado, se ha dado cuenta que los tickets medios están bajando, llevamos 2 años corrigiendo, por lo cual nos tendremos que volver más competitivos, más atractivos, tendremos que reducir cartas, tendremos que volver a mirar todos nuestros escandallos, tendremos que repasar lo que vendemos, tendremos que de alguna forma algunos reinventarnos y otros seguir haciéndolo lo bien que lo hacen y apostar por la calidad y seguir pensando que nosotros formamos parte de esta cadena de valor, que dentro de la gastronomía y de calidad podemos aportar muchísimo valor a todo el turismo de Mallorca y Balear. María José, ¿cuáles son las perspectivas que manejáis vosotros? De pronto empezamos con las ferias, pero... Nosotros vamos a hacer un balance en la vuelta del market de lo que ha sido este verano. Creo que cerraremos bien con esas buenas perspectivas, diferencias entre las zonas turísticas, pero sobre todo apuntando ya hacia la temporada que viene por los sondeos primeros, teniendo en cuenta que falta mucho tiempo, que todavía estamos en activo en esta temporada, pero las pinceladas que os puedo dar es que a partir del mes de febrero la gente que sigue esa dinámica de apertura temprana prevén que va a seguir funcionando bien, que los productos van a trabajar, pero a mí me gustaría incidir en algo que siempre repito, ¿no? Que no se trata solo de que se haga inversión y se haga un buen trabajo desde la iniciativa privada, sino que la iniciativa pública tiene que acompañar con los servicios, tenemos que tener todos los básicos bien cubiertos, que muchas veces eso no sucede porque siguen pensando en esa clave de temporalidad de 6 meses y eso no sucede. Lo que hemos visto a nivel de conectividad es que para el mercado alemán hay un 6-7% quizá de bajada, es una previsión, no sabemos si eso se cumplirá y, por ejemplo, ayer estaban comentando EasyJet que ellos prevén para este invierno, por ejemplo, un crecimiento hacia Mallorca de un 44% durante los meses de invierno. Creo que eso es positivo. Antes hablaban los datos de las píldoras de las búsquedas, es importante las búsquedas, pero es importante la conversión. Muy rápido, aunque lo habéis comunicado, ¿porcentaje de planta hotelera abierta para este invierno? He dicho que teníamos el 20% abierto todo el año, pero nosotros todavía no tenemos los datos de cierre porque los pedimos ahora a principios de octubre. Rafael y Pedro, para terminar, previsiones para... No, yo creo que el invierno está incerso, que creo que viene menos gente que el año pasado. De cada año que viene quiero ser prudente porque veo que va a pasar por el mundo, ¿no? Porque estas noticias que nos llegan últimamente esto puede ser importante, pero yo creo que si es como este año, pues va a ir bien. Año de inflexión, yo creo que estos precios alcistas que hemos estado manejando se tienen que contener. Hay turoperadores que ya están cerrando más o menos una congelación de precios, algunos estiman subidas de 4 o 5%, lo digo porque estamos hablando antes de que tenemos que adaptarnos o readaptarnos a las realidades de los mercados por los cuales trabajamos. Entonces, pero también hay satisfacción por estos nuevos mercados que creemos que van a tener más poder adquisitivo, van a rotar menos, con lo cual harán pernoctaciones más largas y yo creo que esto al final nos va a favorecer, siempre y cuando María José sin renunciar a los mercados tradicionales de proximidad, que son los que nos dan esa fortaleza y nos consolidan como destino turístico. Pues muchas gracias, Pedro, Juanmi, María José y Rafael. Ha sido un placer teneros aquí un año más haciendo esa fotografía y esa perspectiva de lo que tiene que ser el año que viene. Esperamos que también a ustedes les haya parecido interesante esta charla. Nosotros nos despedimos, será hasta la próxima semana aquí en Hostel Tour Televisión. Buenas noches y gracias por su atención.